la segunda etapa y empieza la tercera, que es la de cómputo personal. Entonces, como habrán notado, yo lo veo todo muy, más bien lo planteé como una progresión muy directa gracias a la ley de Moore de, pues si empiezan a crecer nuestros servidores, por un lado se desbordan por el supercómputo, por otro lado se desbordan por las computadoras personales. Ahí es donde hacemos la distinción, cuando dejamos de simplemente ser una máquina más grande y empezamos a explorar otras avenidas de obtener más potencia de cómputo o a explorar nuevos mercados, en el caso de las computadoras personales. Gracias a esta disponibilidad de componentes es que se rompe el esquema. O sea, y en parte el esquema que traíamos de tengo máquinas cada vez más potentes es la que nos lleva a Unix, la que le da la potencia a los equipos de materializar lo que se diseñó con Paul Blart y el PARC y todo esto. Decir, ok, bueno, no solo las computadoras tienen ciertas características, sino que realmente queremos que tengan cierto comportamiento, cierta facilidad de uso. Y ahora vamos a tratar de desarrollarlas en esa dirección, que es lo que da origen a Unix finalmente. Entonces, ahí teníamos una progresión más o menos lineal con Unix. Incluso parece que ya tenemos pues, resuelto el problema de cómo vamos a poder ir haciendo sistemas cada vez más grandes, cada vez más complejos, que nos ayuden mejor a resolver, a obtener el pleno valor que queremos de la inversión que hacemos en las computadoras. Pero en realidad el que nos vayamos por supercómputo y por cómputo personal es más bien una disrupción. No podemos seguir trabajando en Unix en estas primeras computadoras personales porque no tienen los recursos suficientes para ejecutarlo. Sí, ya sabíamos que según el PARC nosotros queremos que nuestra computadora tenga una interfaz gráfica y toda la cosa. De nuevo, las primeras computadoras personales no tienen los recursos para mantener una interfaz gráfica decente. Las primeras que lograron eso fueron las Mac hasta los 80s. Te echaste un buen rato donde tus computadoras personales no podían hacerlo, e incluso las Mac todavía hoy en día no están compitiendo por el rango de precios que nosotros queríamos en la computadora personal. O sea, no hicimos computadoras personales para estar pagándolas de un servidor chiquito. Se hicieron para que fueran de bajo costo. Entonces, ahí es donde empieza la gran disrupción del cómputo personal. Por un lado, no tenemos los recursos suficientes para atender a todas las recomendaciones que sabíamos, que queríamos perseguir. Por supuesto, gracias a la ley de Moore, hoy en día, pues sí, ya estamos corriendo Linux en nuestras computadoras, ya no hay un buen pretexto para no tener todo lo que queríamos en cuanto a las recomendaciones de PARC en nuestra computadora personal. Sí, ya tenemos interfaces gráficas. Probablemente no sea Linux, sino Windows, pero pues no estamos batallando con que no tengamos un sistema operativo decente en nuestros cómputos personales, todo lo contrario. Pero eso requirió un replanteamiento importante de las cosas. Al principio, las computadoras personales pues tienen solo sistemas operativos rudimentarios con un chiquicompilador, una administración muy básica de procesos, probablemente ni siquiera de procesos, nada más un planificador de programas, muy estilo batch, o y a veces ni eso. Por ejemplo, las Commodore que les comenté, todo lo que traían era un intérprete de BASIC, que te permitía escribir tu programita de BASIC, ponerlo en memoria y ejecutarlo, un programa que básicamente venía corriendo en el mismo proceso del intérprete de BASIC, que arrancabas desde que se iniciaba todo el sistema. Entonces,
su sistema operativo y su BASIC venían siendo una y la misma cosa, y podías cargar aplicaciones ya en código de máquina, pero a través del intérprete de BASIC. Pues no caía muy lejos la cosa, no tenía interfaz gráfica de usuario, aunque tenía buenas gráficas, pues cada aplicación tenía que estar desarrollada específicamente con las características de la máquina en mente para poder sacar provecho de sus interfaces de entrada y salida. Entonces, de nuevo, ahí el sistema operativo se hacía a un lado, no administraba los recursos de entrada y salida. Y así eran la mayoría de las plataformas de esa época, estamos hablando de los 80. En lo que en los servidores, digamos, convencionales, pues ya tenemos Unix hechos y derechos. No es sino hasta mucho después, 90, prácticamente principios de este siglo, que las computadoras personales crecen lo suficiente, de nuevo gracias al último jalón de la ley de Moore, como para realmente tener todos los recursos para ejecutar un sistema operativo completo. Entonces, eso da una evolución paralela, o más bien una especie de vuelta a evolucionar de los sistemas operativos en plataformas de cómputo personal, que además, aunque empiezan siendo muchas y variadas, pues resulta incosteable estar haciendo sistemas operativos grandes, complejos, para todas esas plataformas. No es casualidad que Windows se dedica solo a las IBM PCs compatibles, hombre, ya ni siquiera a las Macs, porque es mucha inversión, no te puedes arriesgar a ir a desarrollar sistemas operativos en otro lado. Apple con Mac se va más por el camino tradicional de yo hago mis máquinas, yo les hago de entrada y salida. Eso va a elevar el costo, pero tiene una muy buena estrategia de marketing para que haya quien se casa con la máquina y está dispuesto a pagarlo. Todavía a la fecha de eso vive, de los clientes que se pusieran la camiseta, yo exijo la marca, ¿no? Está bien, es una forma de vender las cosas. Entonces, bueno, tenemos estas maquinitas con pocos recursos, ya hablando plenamente de la etapa de cómputo personal, y eso hace problemas nuevos en el sentido de ¿y yo cómo llevo el software ahí? O sea, cuando tenía pocas computadoras grandes en instituciones que las pueden pagar, que puedan tener el equipo de trabajo para desarrollar las aplicaciones, etcétera, estoy literalmente desarrollando las cosas ahí, más lo que viene de los sistemas operativos por los fabricantes de las computadoras. Por ahí surgió el proyecto de software libre en la etapa anterior por los problemas de copyright del software, y ahí ese software se empieza a distribuir con otra mecánica. Bueno, más bien se diferencian dos mecánicas de cómo se estaba colaborando originalmente en la etapa 2. En la etapa 3 es muy claro que hay un software que viene alguien y te lo vende y él tiene que invertir en cómo va a desarrollar el software, que es el software propietario. Y está el software libre, que es un esfuerzo colaborativo que requiere de una comunidad que lo está desarrollando y revisando continuamente. Y por supuesto esa comunidad necesita recursos, o sea, no es de gratis, no es lo mismo software libre que software gratis, aunque es fácil de confundir. Y esa comunidad recupera sus recursos básicamente al utilizar ese software en distintas aplicaciones. Con eso cobran, digamos. Entonces, bueno, están estos dos ecosistemas, se introducen las computadoras personales y primero el software libre está más bien limitado a las computadoras grandes, no se mete mucho en las computadoras personales porque de nuevo hay muy pocos recursos ahí. No es sino hasta después que tenemos una masa crítica de computadoras personales, problemas ahí como
cómo empezar a fabricar software. Sí, ok, los que fabrican estas computadoras personales pueden financiar ciertos proyectos de desarrollo de software, pero es muy poquito, salvo las computadoras personales que logran atender bien las necesidades de un nicho, como pudo ser la Amiga de Commodore con la producción de audio y video, que efectivamente esa máquina era muy buena para eso, y pagó muy bien el que te dedicaras a hacer ese tipo de cosas. Si tuvieras tu pequeña computadora Commodore para hacer esas cosas, yo que estuve en esa plataforma, pues era chistoso ver en televisión comercial y cosas por el estilo, un montón de materiales y de cosas producidas con esa plataforma, y si sabías lo que estabas buscando era más o menos fácil de reconocer. Cuando había otras plataformas que podías estar haciendo, que podías haber usado para eso, pero pues era muy atractivo hacerlo con una Commodore por el costo de entrada que eso tenía y la disponibilidad de personas que sabíamos usar esa plataforma. Ok, algunas plataformas, la Amstrad para aplicaciones de oficina, la Commodore para este tipo de cosas, y en regiones particulares, pues tienen éxito y pues aguantan varios años en el mercado. Eventualmente el IBM PC compatible que propone IBM y que no le conviene fabricarlo él mismo porque se da cuenta de que sus costos le salen muy altos, lo que pasó con Apple. Pero no saben qué, pues voy a hacer lo mismo que hice con otra especificación que saqué, que fue la de los puertos. Oye, para abaratar mis servidores me conviene que todas las conexiones entre servidores y dispositivos de entrada y salida pues sean iguales, así las partes que se necesitan para eso, o sea, la armadura del enchufe, los chips para manejar la señalización, etcétera. Pues si se fabrican en masa me van a salir más baratos. Entonces me conviene que todos estemos usando el mismo tipo de puertos. Y por supuesto siempre hay presión de estandarización, ¿no? Los clientes, y sobre todo clientes grandes como el ejército, la marina, etcétera, pues les conviene que el día de mañana le puedan comprar dispositivos a otro fabricante. Entonces lo que hago para ayudar a eso es que los diseños, las especificaciones de mi puerto serie, el RS232, los hago libres, o sea, el que quiera usarlos, o sea, no es código abierto, no es cultura abierta porque no se desarrolló en... Pero lo que hace es que, ¿saben qué? Esta patente la libero, o sea, todo el mundo la puede usar, no le voy a cobrar, de aquí a perpetuidad. Y es una clara invitación a que todo el mundo la use, y como todos los demás que están fabricando dispositivos y computadoras, pues tendrían que invertirle para hacer una especificación rival, se acepta con relativa facilidad, se hacen algunas revisiones, o sea, se mete al Consejo de Estándares, a la ISO, lo revisan, pero francamente con eso sale el estándar y sí, efectivamente pega y todo el mundo lo empieza a usar. Entonces, ya con esa lección dicen, pues, ¿por qué no vamos a hacer computadoras personales compatibles, las IBM PC compatibles? No les hacen caso como para sacar un estándar de la ISO al respecto, pero queda como un estándar de la industria. O sea, si tú quieres hacer una computadora personal, pues puedes hacerlo con esta arquitectura basada en un procesador, no necesariamente Intel, pero con ciertas características. Es un procesador de paginación. Bueno, ahorita no tiene mucho sentido que les diga qué tipo de características tiene. Una memoria expandible, en fin, mucha visión de futuro en el sentido de las IBM PC compatibles puedan ser considerablemente más grandes y potentes que las máquinas que tenemos en computadoras personales actualmente, pero estamos en plena ley de Moore. Es claro que a la vuelta de unos cuantos años vamos a querer unos tremendos maquinones de computadora personal y no va a ser tan caro, pero ahorita que estamos empezando a hacer IBM PCs compatibles sí son muy caras, porque en parte estamos pagando esa posibilidad de crecimiento. Entonces, para abaratarlas, entre otras cosas, digo, IBM saca unos cuantos modelos
pero más bien como prueba de concepto, no realmente pensando en vender muchas computadoras así. Y libera la especificación en el sentido de ahora sí, fabríquelas el que quiera y te empieza la carrera de ver quién las puede vender más baratas para que sea el que venda más. Ahí entran marcas como HP, Compaq, y un larguísimo etcétera, hacer ese tipo de máquinas. IBM al principio le paga a la naciente Microsoft por hacer un chiquisistema operativo que corra en las primeras implementaciones. Ni siquiera le dé caso a comprar a Microsoft. Dado su éxito comercial, probablemente se haya arrepentido después. Muy probablemente no, porque lo último que quiere IBM es distraerse o diluirse de su verdadero mercado, que son los grandes consumidores de sistemas, donde está la mayor parte del desarrollo de software, que de hecho es de lo que vive IBM. IBM sus ganancias las saca del desarrollo de software para empresas. Entonces, en el cómputo personal, pues ustedes y yo no le andamos pagando mucho a Microsoft y a otras compañías por desarrollar software para nosotros. Sí compramos software de cuando en cuando, pero no es tanto. Y ahorita ya estamos hablando del mercado plenamente maduro de computadoras personales. Entonces IBM entonces y ahora, donde se impone es cuando, por ejemplo, el gobierno de la ciudad dice, no, ¿saben qué? Pues voy a comprar servidores y máquinas porque voy a hacer un sistema para que les gusta registrarse para la vacuna del COVID. Bueno, de los primeros que alzan la mano dicen, yo te vendo toda la solución, todas las máquinas, el desarrollo de software, etcétera, y mira un precio que no va a haber quien te lo supere, es IBM. Y su estrategia de mercado no ha cambiado mucho a lo largo de los años, es básicamente, mira, te vendo las máquinas que vas a necesitar, oye, que las PCs y etcétera, Lenovo, casi, de hecho, creó esa marca para eso, ya que se había resuelto el problema de cómo fabricar PCs baratas. Y eventualmente no le convino mantener esa marca o esa empresa dentro de IBM como tal, la saca como una empresa satélite, incluso la vende eventualmente, pero sigue siendo su socio de, pues si necesito 10,000 PCs, Lenovo me las vende muy baratas. Y yo a ti, gobierno, te las vendo casi al costo. Y unos cuantos servidores para mantener todo lo demás, ahí está. También te los vendo casi al costo. Y donde saco mi margen de ganancia es en el desarrollo de la solución de software. Entonces, bueno, esa ha sido su gran estrategia de mercado desde entonces. Oye, ya que me compraste todo el paquete, yo me quedo cobrándote el mantenimiento de las máquinas, me quedo con los proyectos de software que tienen la costumbre de alargarse, de seguir uno tras otro. O sea, si hago bien el proyecto y funciona, el año que sigue me vas a estar volviendo a hablar de, pero ahora hay que cambiarle unas cositas, ¿no? Imagínense a la vuelta de 2, 3 años, oye, pues ¿y qué va a pasar cuando haya nuevas cepas de coronavirus y ahora haya que registrarse para vacunarse? Oye, y si metemos las vacunas de la influenza, en fin, quizá todo salga extraordinariamente bien y haya conejitos volando y nos podamos olvidar del bendito coronavirus en 2, 3 años, que no creo. Digo, pasará esto del distanciamiento social, pero los bichos tienen la mala costumbre de quedarse dando lata por mucho tiempo, aun si la mayoría de la gente está vacunada. Entonces, bueno, a lo mejor si todo sale bien y nos podemos olvidar de este bicho en particular, en 2 o 3 años vas a querer hacer algo distinto con esta infraestructura, ¿no? Y otra vez me hablarás para hacer proyectos de software en turno, ¿no? Con el que tú quieras aprovechar la infraestructura que estás estableciendo ahorita. Y IBM va a estar feliz de venderte esos proyectos de desarrollo y demás. En fin, estas computadoras personales tienen un nuevo ecosistema de distribución de software, ya no están en las grandes empresas, entonces, ¿cómo le hago para que el software llegue hasta allá?
necesito generar software de una manera diferente, necesito distribuirlo de una manera diferente, y todavía no acabo de resolver la crisis del software. Recordarán la encerrona que le dieron a Gene, Sarson y Jordan para resolver el problema de la crisis del software. Sacan una nueva metodología, que es el UML, que básicamente para lo que me sirve es para capturar correctamente las características que necesito que tenga el software, de modo que yo pueda darle mantenimiento después sin acumular tantos pendientes que después me van a paralizar. O sea, primero tú tiras tu aplicación como Dios te da a entender. Imagínense, como ustedes han venido haciendo todos sus proyectos, probablemente alguna vez les haya tocado, o probablemente no. ¿Cómo semestres después, un año después, tienen que retomar ese programa porque lo necesitan para algo? Y esto es extraordinario en su caso y perfectamente normal ya en aplicaciones pues de las que una empresa usa. O sea, pues ya has estado usando esa aplicación, por supuesto que después vas a tener que revisarla. En su caso, la mayoría de las tareas la entregan, les dan su calificación y se pueden olvidar perfectamente de esa. Probablemente ya en suerte les haya tocado que alguna aplicación no se olvidan completamente de ella, sino que la tienen que volver a ver después. Y la impresión siempre es la misma. Cuando uno ve el programa que hizo otra persona o que hizo uno mismo hace tiempo, la primera impresión es, pero ¿qué estaba pensando? O sea, la forma de hacerlo resulta poco clara. ¿Por qué se hicieron así las cosas? Resulta muy cuestionable. Y ciertamente construir a partir de eso es todo un reto. Por lo regular se antoja más fácil simplemente volver a empezar. SUML trata de atacar eso con una serie de artefactos, así se llaman, son diagramas, documentos, etcétera, que capturan qué estaba yo pensando cuando hice esa aplicación, de modo que cuando me vuelvo a enfrentar a ella o tengo que seguir trabajando en ella, yo puedo recuperar ese conocimiento y seguir el trabajo de una manera más controlable, más certera. Ok, ayuda mucho para resolver la crisis del software si hago bien. Por supuesto, no es solo artefactos la metodología, además hay una serie de procedimientos y de técnicas que tengo que seguir. Bueno, pues cuando esté haciendo el análisis, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que ver? Por ejemplo, el ciclo de vida de la cascada es una de las cosas que se definen ahí. A ver, espérate. Tienes que hacer una concepción, un análisis, un desarrollo, una puesta en producción con su mantenimiento y eventualmente un retiro del sistema. Esa es una forma de ir haciendo las cosas. No es la única, también puedes ir haciendo un ciclo interactivo que se parece mucho, pero durante el mantenimiento tienes unas pequeñas etapas de análisis, construcción, puesta en producción, etcétera. Y funciona bien UML y estas técnicas de desarrollo, lo que conforma ya toda una disciplina cuando estás hablando de sistemas individuales. Entonces, con el cómputo personal, por un lado tienes tus PCs, a las empresas también les resulta muy tentador pues en vez de estar poniendo un montón de grandes maquinotas bien caras, mis usuarios me empiezan a exigir que les soporte el que tengan pequeñas computadoras propias. Muchos dicen, pues si quieres hasta yo me la compro, pero de repente la voy a necesitar usar también para cosas de la oficina. El primer problema, por supuesto, es cómo muevo la información entre unas y otras. O sea, si yo tengo una parte de mi personal trabajando en computadoras personales, luego cómo voy a mover esos datos hacia mis grandes servidores. Porque sí, o sea, conviene que a lo mejor el departamento de compatibilidad, que ha estado haciendo la nómina en nuestro mainframe todo este tiempo, pues en vez de traer sus tarjetas perforadas con los cambios de la nómina, pues puede agarrar una computadora personal, ahí ponerse a actualizar los listados,
me sacan un disquete. Oye, el problema es que, es que es un dispositivo que se puso de moda para estas computadoras personales allá en los 80s, estos discos magnéticos flexibles de 5 1/4 pulgadas o de 8 pulgadas. Entonces, con eso ellos, por muy buen costo, o sea, la verdad esa computadora personal salió muy barato y pueden estar todo el día dándole chacachaca para editar su listota y dejármelo en un medio magnético, que por supuesto que es mucho más práctico que andar perforando alterones de tarjetas cada quincena, que además para hacer eso tienen que irse al centro de cómputo y estar trabajando ahí con las perforadoras y cosas por el estilo, y se tardarían mucho más. Entonces ahí esa computadora personal ya tuvo su retorno de inversión redondito. Ahora tengo el problema de agarrar este disquete y meterlo en mi mainframe, cuando ahí no tengo unidades de disquete, ahí tengo cintas. Entonces, ¿cómo comunicar mis computadoras personales con mis mainframes? Incluso, pues ya entrados en materia, comunicar mis servidores entre sí. Oye, hasta ese momento estaba corriendo con cintas para un lado y para el otro. Pues a lo mejor, o más bien se empieza a imponer el tener un medio más eficiente de comunicar las computadoras o de mover la información entre computadoras. Y entonces se popularizan las redes de área local. Entonces la gran presión, lo que hizo irresistible el tener redes de área local fue precisamente la popularización de ya tener muchas computadoras, ya no 2 grandes computadoras en mi centro de cómputo, sino decenas o cientos de computadoras en mi campus, en mi edificio de oficinas. Por supuesto, además hay máquinas en las casas de las personas, pero ese es otro problema. Entonces, primero dentro de mis edificios corporativos, dentro del campus de las universidades, dentro de las sedes de las empresas, pues yo necesito estar moviendo de manera regular información entre todas estas computadoras. La primera solución que se nos ocurre es, mira, pues había un puerto serie, ¿no? Y con ese yo meto y saco información a los dispositivos de entrada y salida. Oye, y si conecto un puerto serie de una computadora con el puerto serie de otra computadora, nada más tengo ahí que hacer un cambiecito de unos cables, pues yo puedo hacer un cable que conecte 2 computadoras entre sí con sus puertos series y un programita para que se hablen entre ellas. Bueno, pues eso se conoce como un null modem, un modem nulo, y efectivamente me permite mover información entre 2 computadoras. De ahí rápidamente digo, bueno, pero no seamos tiene sus limitaciones muy serias, como se podrán imaginar, mover información entre 2 computadoras de esa forma. Y si hacemos algo más elaborado que me permita mover información a gran velocidad y conectar grandes números de máquinas, porque el null modem me sirve para conectar la computadora A con la computadora B y párale de contar. Sí, ¿por qué no? Pues ahora sí una red, algo que realmente abarque muchos computadores, cada computador es un nodo, y yo quiero que haya enlace no nada más de la 1 a la 2, sino de la 1 a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, a la 20, a todas las, 20 computadoras que puse en un centro de cómputo para que ahí yo pueda tener trabajando a la gente, o que están regadas en mi edificio corporativo. Pues yo creo que en mi mainframe se puede hablar con todas ellas, y entre ellas, pues ya viendo ese grafo de conexiones, pues eso efectivamente empieza a aparecer una red. Entonces, yo quiero hacer redes de computadoras. Eventualmente llegamos a la señalización de Ethernet. No es la única forma, ni mucho menos. Incluso para fines de nuestro curso tenemos que ver al menos 2 tipos de redes, no nada más la Ethernet, que es lo que le da vida después a la Internet. Y eso me rompe terriblemente el esquema. O sea, para empezar, mi administración de procesos resulta que no es suficiente para que mi computadora esté no solo atendiendo los programas que quiero ejecutar, sino que además todo el tiempo tiene que estar volteando a atender las peticiones de red que llegan pues sin ningún control y sin ninguna sincronización con lo que está pasando dentro de la máquina.
Entonces, el cómo atiendo las interrupciones, lo que antaño hubiera sido, pues de cuando en cuando hay un evento en teclado, o en el mouse, o en la unidad de disquetes, o en la unidad de cinta, en la impresora, esas cosas suceden ahí de vez en vez, y tenemos una forma de atenderlas. Bueno, pero cuando llega la tarjeta de red, que es un nuevo dispositivo de entrada y salida, eso requiere mucha atención, requiere que la atienda muy rápido, porque tiene un buffer chiquito. Conforme va llegando información, si yo hago que mis aplicaciones tomen esta información del buffer, el buffer se llena, pierdes la información que has recibido a través de la red, y luego tienes que pedir que te la repitan, y eso hace que las cosas se atonten feamente. Entonces, si yo quiero que mis operaciones en red funcionen bien, yo tengo que estar atendiendo de una manera especial, extraordinariamente más cuidadosa en cuanto a los tiempos de respuesta de lo que había estado mi administración de dispositivos de entrada y salida antes. Entonces, tener redes me cambia el sistema operativo, la forma de... Ya no puedo hacer los grandes proyectos de 2 años y $1 millón para hacer la nueva aplicación de la nómina. Oye, ese programita, nada más para revisar la lista de las personas que voy a administrar en la nómina, evidentemente tiene que costar una fracción de lo que me costaba desarrollar el otro. Empezamos a hablar mucho de desarrollos in-house, o sea, la única forma de costear todas esas aplicacioncitas en un montón de máquinas regadas por ahí, que solo va a estar usando un puñado de usuarios dentro de la empresa, es que esos propios usuarios desarrollen sus aplicaciones. Oye, pues, no son expertos en cómputo, no son un equipo de desarrollo y demás. ¿Cómo le van a hacer? Bueno, pues hay paquetería que te permite desarrollar cosas, hay lenguajes mucho más accesibles. Pero básicamente ponemos patas para arriba cómo se desarrolla el software. Por supuesto, aunque ya se conocen las metodologías del UML y la disciplina del desarrollo de software, esa disciplina, esa capacitación, esas técnicas no las tienen todos estos usuarios que empiezan a tirar nuevos sistemas, y entonces la crisis del software se potencializa, y a la fecha todavía estamos pariendo chayotes con ella, aunque ya sabemos cómo hacer bien las cosas, o más bien ya existe el conocimiento de cómo hacer bien las cosas para evitar sufrir con la crisis del software. Pero cada nuevo equipo de trabajo que pones a tirar aplicaciones en tu compañía, porque sí, pues casi todo el mundo tiene una computadora enfrente capaz de establecer un ambiente de desarrollo, pero no tiene la formación para efectivamente evitar adquirir deuda tecnológica, que es esto de, pues vas dejando muchos pendientes y eventualmente esos vienen y te muerden en el trasero. La forma bonita de decir eso es, es que adquiriste deuda tecnológica, o te quedaste muchos to-dos, y eventualmente eso paraliza tus proyectos, porque cuando quieres moverle una cosita, resulta que la gran lista de pendientes que tienes y de dependencias que quedaron ahí con alambritos hacen que tantito le toques algo y todo truena. Entonces de repente hasta te da miedo moverle a tus sistemas. Generalmente la vida de la mayoría de los departamentos de cómputo de hoy en día, porque el conocimiento no se da en los árboles. Y entonces, bueno, ahora tengo este nuevo ecosistema, está muy grande, es muy variado, no adopta bien todas las prácticas que teníamos, pero poco a poco vamos estableciendo políticas empresariales, se va popularizando el tener plataformas más específicas para desarrollar, de modo que no te enfrentes tanto a la deuda tecnológica. O sea, mucha gente vive pegada a lo mucho hace sus macros, pero básicamente sigue usando las mismas hojitas de cálculo con unas cuantas fórmulas una y otra vez, y de eso se trata su chamba. Entonces es una forma de tener sistemas que más o menos tiene bajo control la deuda tecnológica, y ciertamente funciona. Eventualmente el proyecto de software libre
puede armarse un Unix decente para las computadoras personales. Ahí por un lado estuvo todo el proyecto de GNU, Stallman y demás, viendo todas las utilerías del Unix del System 5, de modo que ya no tuvieras que pagarle a DEC por utilizar su Unix, el System 5. Pero por otro lado, faltaba el kernel, este programota donde debo de tener las funcionalidades básicas de administración de memoria y de procesos. La verdad no les acaba de salir a los del proyecto de GNU, y de repente llega el bueno de Linus Torvalds después de su clase de sistemas operativos con Tannenbaum, literalmente, y pues sigue con otras materias y sigue necesitando su compilador de C, etcétera, y tiene su PC. Dice, no, niñas, yo voy a hacer un chiquikernel de Unix para que ya pueda correr con todas las utilerías que ya hizo GNU, un Unix en mi máquina, y no tenga que estar corriendo al centro de cómputo a estar haciendo las corridas una vez al día, que flojera. Y hace la hombrada el semestre que sigue y se hace un chiquikernel, todo cochinote, toda la deuda tecnológica del mundo. El kernel tiene todos los controladores metidos adentro, o sea, olvídate del microkernel. No. Yo lo que quiero es que jale y que quede lo más rápido posible. Ya que jala, dice, mira, pues qué padre, jaló. Oye, está hecho con las patas, no importa, jala. Si alguien sería mala onda creérmelo yo solito, además es casi de juguete. O sea, no es así como que, lo voy a vender. Entonces lo pone, ya para ese entonces hay internet, así que estamos mezclando un poco las cosas, pero hay como compartirlo con otros usuarios del proyecto de GNU. Pues ahí está un chiquikernel de Linux, úsenlo si quieren. Pues eso es lo que nos faltaba. No, pues se riega como pólvora, ahora sí que corre como reguero de pólvora. Se empiezan a usar, rápidamente llegan las quejas de, oye, está hecho con las patas, y el kernel tiene todo metido adentro y las dependencias están del nabo. Sí, pero ojalá, arréglenlo, o sea, ustedes bienvenidos de ponerlo en orden y de sacarle las cosas y disminuir las dependencias y modularizarlo. Para eso trabajamos juntos, ¿no? Yo nada más digo que jala. Y pues sí, jala. Incluso no falta que le va a reclamar a su maestro después. Oiga, pues ahí en el MIT, pueblo chico, ya saben. Oiga, pues su alumno ya sacó el kernel, pero lo hizo que todo lo que dice aquí en clase de cómo debe ser un kernel no lo hizo. Hasta le escribe oye, Linus, pues no te pases, arréglalo, ¿no? Bueno, ¿sabes qué? Con la pena, yo no. Yo lo hice nomás para que jalara. Sí, yo sé que está chueco, pero sorry, te aguantas. Si quieren, úsenlo, y si no, hagan el suyo. Se agarran de chongo. Ese fue en un foro de discusión, se agarran de chongo de, no, pues no hay que estar, imagínense, ¿no? Pues no hay que estar haciendo cochinada, en fin. Años después, hay prácticamente un abrazo de Acatempan en una convención de, bueno, así, ¿no? O sea, finalmente los dos entendían de que estaba, que su primer kernel estuviera bien. Y Tannenbaum nunca dijo que Linus tuviera ninguna responsabilidad de haberlo hecho bien. Y conversamente los dos estaban reclamando en todo su derecho de, oigan, pues yo nomás di un primer paso de nada, y el otro de, sí, pero la verdad no es esto lo que queremos usar a largo plazo, ahora hay que arreglarlo. Eventualmente, gracias a la comunidad y el esfuerzo colectivo, el kernel de Linux se ha arreglado, ha crecido, y aunque sigue teniendo esta dinámica de que le ponemos algo nuevo, se le mete al kernel, y ya luego hay que estar pariendo chayotes para sacarlo de nuevo, pero eso le ha permitido seguir funcionando, seguir creciendo, seguir refinándose, seguir solidificando su parte de kernel. De modo que hoy en día es de las piezas de software no solo más grandes, digo, ni modo, con tantas cosas que tiene que hacer el sistema operativo, no hemos podido tener la palabra micro, pero que sí es tremendamente sólido y está probado ad nauseam.
piezas de software más sólidas que se tiene hoy en día a nivel humanidad. Entonces, bueno, esta dicotomía, surgen varias dicotomías: mainframe, computador personal, software libre, software propietario, la red de área local. Oye, ya que tengo mis redes de área local y pues todo empieza a funcionar bien, oye, pues ya los de contabilidad que tenían su PC y ahí sacaban el listado para la nómina, con la red de área local pueden mandar un archivito hacia el mainframe y ya eso alimenta la nómina. No, pues gozo y felicidad, porque ya no andamos corriendo con cintitas o con disquitos, y estos trabajan mucho más rápido. Incluso la nómina es más rápida porque ya no tengo que estar leyendo las tarjetas, andar cargando las cintas y demás. No, está funcionando a todo mecate. Oye, pues ya entramos en materia. ¿Y qué pasa con los del otro edificio? Porque pues mi red de área local necesita literalmente que yo atienda un alambrito o cablecito de aquí para allá. ¿Y qué pasa con los que están en el otro edificio? Pues, aunque lo intentamos, créanme, no es muy práctico agarrar un cable y ponerlo, incluso algo tan sencillo como desde el edificio del principal de la facultad hasta el anexo. Ahí en CU, aprovechando la arquitectura, literalmente enterramos unos cablezotes de fibra óptica ya en su momento a lo largo del circuito escolar para ir interconectando rectoría con todas las facultades. Eventualmente eso quedó chico y se hizo otro anillo que va hasta el circuito cultural, allá todo lo que es el Universum, Tejesquita, que no la conocen, pero créanme que es importante. Lo que es de GAPA, que está ahí por la puerta de estas nuevas canchas y el centro de convenciones que hicieron, por ahí está de GAPA también. Entonces, por ahí pasa lo que es la zona cultural Universum, todo ese rumbo de allá, y luego regresa por Insurgentes hasta Rectoría otra vez. O sea, así tendrías que empezar a pensar tú como empresa, tender tus propios cables, y la mayoría de las empresas no tienen, hay parques industriales de este tipo, pero la mayoría no tienen sus edificios en su propia propiedad, de modo que puedes enterrar cable y cuidarlo como tú quisieras. Y hasta en CU hemos batallado bastante bueno, pero es que se nos inundan los registros de la red. ¿Dónde? Pues ya saben dónde, ¿no? Allá por Cerro del Agua, Copilco, que cuando llueve mucho suben las aguas. Es que, por eso le pusieron Cerro del Agua, ¿verdad? Las ratas siempre han sido un problema, con todo de que los cables ya no son tan apetitosos hoy en día. Entonces, mantener ese tipo de instalaciones es difícil, caro. No se diga construirlas, establecerlas. Para una empresa que a lo mejor tiene un edificio allá en la zona bonita de Polanco, el Presidente Mazarik y todo eso, que por ahí hay muchas empresas, desde ahí hasta llegar al periférico, por Tlalpan, Boulevard de la Luz, etcétera. Oye, pues yo quisiera conectar mi edificio de acá con el de acá, o a lo mejor mi fábrica que está en Naucalpan, cosas por el estilo. Es absolutamente impráctico pensar que tu empresa entierre un cable por toda la ciudad hasta llegar allá. Literalmente no puedes, no te dejan. Oye, si lo cuelgo de poste a poste, no, fíjate que eso es propiedad de CFE y solo Telmex tiene la concesión de colgar cables en los postes de luz. Entonces, ¿cómo le hago, no? No, tampoco puedo estar plantando postes por toda la ciudad. Por supuesto, olvídate de ponerlo en los arbolitos, además de que esas cosas crecen y se mueven. Entonces, ya mantener esos enlaces de red de área mundial se vuelve un problema. Empezamos con algunos enlaces satelitales, empieza a surgir la internet. Estaría bien tenemos regadas geográficamente y queremos que sea interoperable, de modo que redes distintas puedan hablarse entre sí.
Surge de un proyecto del Departamento de Defensa de Estados Unidos, DARPA, donde ellos estaban pensando en, bueno, mis instalaciones militares que se hablen entre ellas para coordinar respuestas sobre todo ante ataques nucleares, y si me empiezan a agarrar a misilazos o estoy bajo ataque, es bien sabido que hay espionaje, a lo mejor haya sabotaje en algunos lados, pues yo necesito, si algunos nodos dejan de operar, entonces debería ser altamente redundante, dinámica, un larguísimo etcétera. Los protocolos que se diseñan para eso, los buenos de Internet Protocol, el IP, para identificar a mis máquinas y saber hacia dónde y de dónde vienen las cosas, y el TCP, que es capa superior para aplicaciones de modo que grandes mensajes los pueda dividir en pequeños paquetitos y luego reconstruir los mensajes del otro lado. Se diseñan precisamente con eso en mente. Eventualmente se pone a trabajar, funciona bien, se comparte con el mundo empresarial. Hoy, de nuevo, este tipo de redes ya funciona, no es tan rígida como otros tipos de redes, sino también está token propuestas. Ethernet tiene más flexibilidad que la mayoría, se empiezan a hacer implementaciones comerciales, o sea, carriers, compañías de telefonía dicen, ¿sabes qué? Pues yo ya tengo tendidos muchos cables por todos lados, si encontramos una forma de usar el cable de teléfono para transmitir datos, pues con eso la libramos y metemos un protocolo de red. Oye, ¿cuál? Pues resulta que Ethernet me queda bien. Entonces, pues con eso empiezo a vender conexiones Ethernet a través de par de cobre común, que es el famoso ADSL, y es con lo que empieza Prodigy y luego Infinitum por toda la ciudad. Todavía muchos de ustedes puede que tengan par de cobre en su casa. Afortunadamente ya nos hemos estado moviendo. Y ahí estamos hablando de lo que sigue, que es la masificación de la Internet. Primero, la UNAM y grandes empresas pueden tener su enlace satelital o unos enlaces con infraestructura dedicada. A lo mejor es un par trenzado, pero, o sea, un cable telefónico, pero con aparatos especiales de uno y de otro lado en la central telefónica y en la empresa, para que por ahí podamos estar manteniendo un enlace de red. Tradicionalmente de la UNAM, por ejemplo, todos esos enlaces de red de Telmex y otras compañías llegan por donde está de Gapa, por la entrada esta que les digo del Universum, y llegan a Dejesquita. Se conoce así porque, bueno, se conocía así, ya ahorita no sé cómo le digan porque ya cambió de nombre la dependencia de la UNAM otra vez. Así que era el programa universitario de cómputo en épocas de mi madre, era de GESCA cuando yo estaba en la facultad y ahora otra vez se llama Programa Universitario de Cómputo. Entonces, al edificio ese de zona cultural se estableció, bueno, más bien lo remodelaron, pues allá a principios de siglo, antes, por ahí de los 80s, 90s, y se llamaba de Jesquita, o se le conocía como de Jesquita. Actualmente no sé cómo le digan, pero no creo que sea Puxito o algo así. Y ahí llegan todos esos enlaces de datos, se conectan con el anillo que tenemos en Red UNAM y de ahí ya regamos para todos lados, ¿verdad? Y por supuesto los usuarios independientes también empezamos a estar interesados. Imagínense yo cuando entro a la facultad por ahí del 93, era muy raro que una persona privada tuviera acceso a internet. Era caro, era difícil, era de, sí, págate una mensualidad, pero cara, ni siquiera recuerdo cuánto cobraban, pero ciertamente a mí, estudiambre, no me alcanzaba. Entonces era de a ver de dónde sacas conectividad, porque por supuesto quieres tener correo electrónico, quieres tener acceso a descargar programas, por ejemplo, tu antivirus. Todo el mundo anda corriendo para todos lados con disquetes y por supuesto hay virus y se riegan. Entonces, ¿de dónde vas a sacar tu antivirus? Bueno, ya está establecida la internet y ahí tú puedes conectarte con diversos proveedores de ese tipo de software y conseguirlo.
Para minorar el programa, distribuyen gratuitamente, pero igual te tienes que conectar, lo tienes que descargar. ¿Y de dónde vas a sacar esa infraestructura? ¿De dónde vas a sacar esos servicios? Era una batalla conseguir acceso a Internet en esa época. Muchos años yo lo tuve indirectamente. Oye, pues a través de BBS, mejor no me meto en esa historia. Básicamente yo me conectaba con la computadora de un amigo y ese amigo ya conseguía el antivirus con un enlace de internet o con otros amigos, y con eso teníamos una pequeña comunidad y ahí íbamos desahogando las cosas. Eventualmente ya Prodigy y otros servicios son más accesibles, ya está uno pagando su conexión a internet. Hoy en día ya es muy accesible, cualquier clase mediero le alcanza para pagárselo, lo que no quiere decir que todo el mundo le alcance para tener un enlace a internet, pero ayudan los cibercafés y cosas por el estilo. Se han presumido cifras de hasta un 50% de penetración de acceso a la internet a la población en general, arriba del 80% en zonas, ¿qué es lo contrario de rural? En las ciudades, pues. Y, por ejemplo, para nuestro curso, no saben el gusto que me da que todos ustedes tuvieran acceso a enlaces de... Ok, no todos tienen su infinitum de gigas, pero pues sí, la gran mayoría. Y todos tienen un enlace de internet que les permite al menos estar participando en las plataformas para las tareas y todo lo demás. Por ahí hubo uno que sí alzó la mano de, ay, es que conmigo sí medio enojala esto de la videoconferencia. Bueno, si regresamos la película a cuando yo estaba en su posición, creo que yo era el único de prácticamente todos los grupos en los que estuve, ese internet para estarse descargando cosas, y eso fue porque era terriblemente inquieto y había estado buscando esas soluciones desde hacía tiempo para cuando llegué a la facultad. Prácticamente hasta que empecé a trabajar en la UNAM ya tuve un acceso a internet estable, y ahí ya estamos hablando casi del año 2000. Ok, televisiones en época. Bueno, el chiste es que cuando empieza a masificarse la internet, lo que nosotros creíamos que ya habíamos dominado de las computadoras personales y sí tener unos sistemas particulares ahí, y ahí viene Linux y tengo mis mainframes, tengo mis computadoras personales, las comunico a través de las redes, todo eso que parecía que ya teníamos dominado, empieza a surgir Windows y Linux, en fin, ya sistemas, ya mis computadoras personales crecieron lo suficiente para tener todas las facilidades que queríamos según las recomendaciones del parque y demás. Mis redes empiezan a fortalecerse lo suficiente como para que sean una auténtica bendición para comunicar las computadoras entre sí. UML y otras técnicas de desarrollo me permitan hacer sistemas que empiezan a resolver la crisis del software, de modo que las empresas, las instituciones y hasta los usuarios particulares empiezan a tener sistemas que por fin ya funcionan y se les puede dar mantenimiento de manera exitosa. Hombre, pues parece que todo es miel sobre hojuelas. Okay, ahora sí ya por fin esto va a jalar bien. Y llega internet y nos rompe todo el esquema. La masificación de la internet, de que efectivamente ahora millones de personas tengan acceso a internet, cambia la dinámica de las aplicaciones. Ahora yo, el valor que obtengo de las máquinas, y esa por cierto es la etapa que sigue, la 4 de la masificación de la internet, el valor que obtengo en mis computadoras de cómo interconecto las computadoras entre sí. Ya no nada más de la aplicación puntual que tengo en cada máquina, sino de cómo interactúan esas máquinas. Y además tengo otro problema. Siempre hubo problemas
de seguridad en los sistemas, incluso antes de los sistemas. Digo, nuestras computadoras de la generación cero, pues eran literalmente un esfuerzo de guerra, y cada persona que tenía que llegar a usar la computadora, los servicios de inteligencia literalmente le tenían que dar el OK para que lo dejáramos siquiera acercarse de esto. En la etapa 1, quizá es donde nos relajamos un poco más, porque son pocas computadoras, solo en los fabricantes, en los clientes. Por supuesto, no vas a dejar que cualquiera se acerque. La seguridad física, las bitácoras se mantienen, de tu inversión. Pero tampoco vas a andar cazando espías para cada persona que quiere usar la computadora. Cuando el cómputo personal, bueno, pues cada quien está metido con su maquinita y pues cada quien hace lo que quiera, lo que puede. Nada más te fijas que no te roben tu máquina y ya. Pero cuando llega la internet, ahora tenemos el problema de que una vez que conectas tu máquina a la internet, pues hay alguien, cualquier persona de todos los que están conectados a la internet, puede llegar y ver tu máquina también. Entonces, usuarios malintencionados siempre hubo, ataques de seguridad, bromas, estafas, etcétera, siempre hubo. Lo que se exaspera con internet es el acceso a nuestras computadoras de todos los usuarios o los agentes malintencionados que de por sí ya existían. Y además se genera un mercado muy bueno, muy interesante para mover lo que tú puedas conseguir a través de ataques de seguridad. Entonces, para los atacantes de seguridad, no solo la internet les ayuda a acercar, digo, no era la intención, pero es algo que sucede, no solo les acercas sus víctimas potenciales, sino que también los acercas a sus clientes potenciales. O sea, si alguien le roba los datos a otra persona, cualquier tipo de datos, pues aunque puede explotarlos directamente de alguna manera, no sé, por poner un ejemplo morboso, piensen en, robarse las fotos que tenga otra persona en su celular, ¿no? Tristemente célebre ejemplo en esta época. Pues lo puede explotar directamente, ¿no? Te dijo, viéndolas. Pero eso no va a ser económicamente sostenible. Digamos que no da para comer el morbo de ver las fotos de alguien más. Pero resulta que además las podría vender, ¿no? Hay muchos morbosos por ahí y de repente puede que me paguen por ver las fotos robadas de un celular de otra persona. Entonces, yo como atacante, pues si a través de internet puedo atacar no uno, sino miles o millones de teléfonos de ahí, y además tengo acceso a miles o millones de morbosos que están dispuestos a pagar por ver estas fotos, pues ahí sí se vuelve rentable volverme un ladrón de fotos. Entonces, ese tipo de problemas de seguridad no es que no existieran antes, pero se exacerban con la internet gracias a esta conectividad que construimos para otra cosa, construimos para tener aplicaciones, construimos para poder yo y entrar y pagar mis impuestos, pagar el agua, pagar la luz en internet, ir a una tienda en línea y comprarme los tenis de moda o lo que quieran. Dios me libre de hacer eso. Pero uno de mis jefes actuales sí colecciona zapatos y eso sí, mira qué raro pasatiempo. Bueno, cada quien lo suyo, ¿no? Cada quien sus perversiones. Entonces, bueno, pues esas cosas también te sirve mucho usar la internet como consumidor, te abaratan, te facilitan, te acercan las. Por ejemplo, recién estaba acomodando aquí multicontactos y, pues una cinta, 2 caras para pegar cosas a la pared de modo que no esté bailando la pastilla por todos lados.
Pues resulta, digo, si no tienes prisa, pues te puedes esperar 3 meses y te sale 10 pesos en China en vez de estar pagando 50 pesos y tener que ir al Home Depot. Ah, pues eso es muy práctico y lo puedo hacer por internet y todos felices. Por supuesto, hace falta otro tipo de servicios complementarios, en este caso la paquetería y o el correo, de modo que lo compra ya y sí llegue. Créanme, uno no puede dar por sentado. Y, pero ok, se ha ido conformando todo este ecosistema comercial y en parte por eso es que se ha desarrollado el Internet, por eso es que se ha popularizado, por eso todos alegremente pagamos nuestros de prácticamente 400 y de ahí para arriba pesos al mes por servicios de telefonía y conexión. Oye, pues así barato, barato que digas no es. Pero es bastante accesible, digo, cuando salíamos pagábamos más de gasolina por tener un coche, ¿no? Digo, el metro está muy barato, en parte porque está subsidiado, pero incluso eso sí te estás echando, ¿qué les gusta? No, no, es que el metro sí es muy barato, no, no hay comparación. Ok, en combis, ya si sumas todos tus gastos de transporte, lo que teníamos antes, de nuevo, cuando sí salíamos, pues sí estaba rivalizando nuestros gastos de transporte del mes con lo que pagábamos por internet, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, sí sentí un ahorro ahora que estoy encerradito, en el sentido de, pues, tiene 3 meses que no le lleno el tanque al coche, ¿no? Más bien he gastado en mantenerlo funcionando porque está ahí nomás parado, todo fuera como eso. Entonces, tipo de avenidas económicas que consiguieron los recursos para que se desarrollaran, pero nos sale el chirrión por el palito y exacerbamos los problemas de seguridad. Además, los, los atacantes, los criminales, otro tipo de organizaciones, ya lo veremos en seguridad, la clasificación de atacantes que tenemos, pues también se benefician de todos estos avances, de toda esta infraestructura. Y actualmente estamos metidos en una carrera armamentista de ataques cada vez más sofisticados que explotan mejor las vulnerabilidades de los usuarios y de los sistemas para sacar provecho inadecuado de los sistemas y de la información y prácticamente nos tienen contra la pared. Ok, bueno, hacemos consejos, regulaciones, mejoramos las prácticas de desarrollo del Internet. Digo, ya traíamos una disciplina, ¿no? Bueno, pues, fortalecemos nuestra disciplina en términos de seguridad informática, ¿no? Identificamos varios principios, haciendo nuestros sistemas más robustos y estamos en la pelea, ¿no? Tampoco nos ganan tan fácil los atacantes. De nuevo, tenemos el problema desde antes de que cualquier hijo de vecina puede agarrar su máquina y sacar un sistema, y si no trae toda la disciplina encima, no solo adquiere deuda tecnológica y se mete en una chiquicrisis del software, sino que además deja muchas vulnerabilidades de seguridad. En fin, es fácil olvidarte de hacer bien las cosas por diversas razones, ¿no? Realmente salen programas, plataformas, servicios con serios problemas de seguridad, entonces hay que estar a las vivas todo el tiempo. Pero hasta cierto punto podríamos decir que con la masificación de la Internet ya más o menos sabemos hacer bien las cosas. Digo, no todo el mundo lo hace bien, pero si contratas gente que sabe lo que hace, que está capacitada, que tiene la disciplina, hombre, genuinos ingenieros en computación, puedes dar la pelea ante los problemas de seguridad exacerbados por la masificación de la Internet, y por eso funciona, y por eso sí podemos tener sistemas bancarios en Internet, y no es una cueva de Alibaba y los 40 ladrones, independientemente de lo que opinen de los bancos, y funcionan, y son confiables, y jalan, y si todo el mundo hace bien las cosas y se cuida, efectivamente puedes estar usándolo años sin que te roben.
y de eso se trata. Ok, no te descuides porque no falta quien te quiera hacer el favor. ¿No? Ok, tampoco nos descuidamos cuando salimos a la calle, ¿verdad? De nuevo, así ha sido la vida desde antes de la humanidad. Al que, como dice el refrán, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Oye, que las altas aguas de la internet son considerablemente más peligrosas que los pequeños estanques que teníamos en etapas anteriores. Bueno, pues sí, pero sí podemos vernos muy cínicos o pragmáticos, como podrían decir, pero pues así es la vida, ¿no? Y son unas cosas por otras. Entonces, pues sí parecía, aquí, en el por ahí del año 2010, menos, 2005, poquito después, 2005, alrededor de esos años, que ya teníamos dominadas las cosas, ¿no? Está Java, estas son, las redes, la computadora, buenos sistemas operativos como Unix, incluso Windows quiere competir en este mercado, pero la verdad todavía no está listo. Apple se hace un ladito y dice, no, yo las computadoras personales, perfecto, pero las Apple jalan y jalan bien, es todo lo que te pedimos. Los sistemas se hacen, muchos sistemas web, portales bancarios, etcétera, y jalan, y está más o menos estable la cosa, y sí hay problemas de seguridad, hay Anonymous, hay muchos virus, pero hay antivirus, hay phishing, hay scamming, hay un montón de ataques de seguridad, pero tú capacita a la gente, enséñales que no se confíen, que estén con cuidado, que si los correos electrónicos no te los creas, que si no te metes a páginas donde quién sabe quién puso qué cosa, porque mucho va a ser falso, no creas todo lo que lees en la internet, tatatán, ya vamos, ¿no? Funciona la cosa. Parece que ya podemos trabajar, ciertamente están las aplicaciones comerciales, ¿ya lo hicimos? No, viene otra innovación tecnológica muy buena, muy padre, muy útil, económicamente muy viable, que nos rompe el esquema completamente. O sea, donde nosotros con cómputo personal y masificación de la internet queríamos llegar a que pues cada familia, cada casa tuviera acceso a la internet y con eso ya estamos brincando de gusto. O sea, francamente ahorita con el nivel de penetración que tenemos de la internet, ya estamos así de bravo. Precisamente porque podemos hacer cosas como esta de, oye, que hay una pandemia, todo el mundo para su casa, pues damos las clases en línea. Jamás en la historia de la universidad habíamos podido hacer eso. Y aunque estamos pariendo chayotes, no les voy a mentir, pues la verdad es algo que vamos a celebrar de aquí en más de purimos, jaló, no tronamos a todo el mundo, sí llegaron, ok, a lo mejor no prenden sus cámaras, sí, de cuando en cuando se dormían, pero funciona, caramba. O sea, alguien entrado en años como yo, que batalló por tener acceso a internet, y que ahora podemos hacer esto, lo aprecio, así como los cavernícolas apreciaban el fuego, ¿no? Qué bonito. Lagrimita. Porque sí es un logro, y es un logro social, o sea, no es algo que la UNAM haya logrado. Es algo que ha logrado el país, el efectivamente tener este tipo de infraestructura, el que efectivamente nuestros alumnos tengan acceso a la tecnología necesaria. Y precisamente, una de las cosas que nos rompen el esquema del Internet es lo que estamos usando para esto, que son celulares. El cómputo ubicuo empieza con ciertos dispositivos de monitoreo. Un antecedente muy importante fue la red de monitoreo del Pacífico, que son pequeñas boyas que están midiendo las olas en el mar para ver por dónde va un tsunami. Hace unos días hubo una alerta de tsunami por un terremoto en Nueva Zelanda. Entonces, pues en Japón, esas cosas pueden ser muy serias, hay una falla geológica ahí, de modo que hay terremotos, y pueden ser terremotos muy grandes en el mar, y el problema es que eso también mueve las aguas, se generan olas, y esas olas cuando llegan a la costa pueden tener efectos
devastadores. Entonces una forma de echarte aguas, no pun intended, es efectivamente medir las olas en el mar para saber por dónde correr a las colinas con unos minutos de anticipación en las poblaciones a la orilla del mar, y unos cuantos minutos de anticipación para llegar a terreno elevado puede ser la diferencia entre que te lleve o que sobrevivas. Entonces es una diferencia muy importante. Pero ¿cómo monitoreas las olas en medio del mar? No puedes tener ahí un resortito conectado. Por ejemplo, las estaciones sísmicas aquí en la ciudad, pues alegremente los cuelgas de la luz, les pones su medidor, les bajas un enlace de datos y todos felices, o le pones su antenita, una antenita de microondas, y que se hable ahí a un edificio que está a unos kilómetros de distancia, 2, 3 kilómetros, y con eso estás en tu enlace de datos y santo remedio, no pasa nada. Oye, pero en medio del Océano Pacífico no puedes hacer eso. Incluso es muy probable que no tengas línea de vista, o sea, no puedes ver el puerto más cercano, la torre con un enlace de datos más cercana, porque además la Tierra es redonda y aquí estás hablando de cientos de kilómetros de distancia a la costa. Entonces literalmente está debajo del horizonte. Podrías hablar de un enlace satelital, pero requieres mucha potencia para eso y no tienes un enchufe por ahí. Bueno, puedes tener unas celdas solares para jalar un poquito de corriente, pero no es suficiente para estar transmitiendo potencias satelitales todo el tiempo. Entonces, ¿cómo lo haces? Bueno, pues hacen este tipo de boyas, las riegan por el mar, y las boyas se hablan entre sí, no necesitan hablarle hasta la costa. Y entonces, conforme van pudiendo cargar su batería, van mandando sus paquetitos de datos y autoconfiguran una especie de red para ir mandando el mensaje hasta la costa. ¿Quién hace las veces de ruteador? Depende de qué boya pudo cargar más su batería. Eso es una arquitectura muy interesante. Ahí empezamos con unas redes autoconfigurables de dispositivos que son autónomos. Las reglas del juego en esto de cómputo ubicuo es que no tienes todos los recursos que quieres. Algunos recursos están severamente limitados. En el caso del monitoreo de tsunamis, lo que es la potencia está seriamente limitada. Y por supuesto estas boyas también tienen una capacidad limitada de memoria y de procesador. Hay otro tipo de monitoreos, por ejemplo, en las redes automatizando. Entonces, yo tengo una pequeña computadora, por ejemplo, en su colonia, que está vigilando que los transformadores locales se mantengan en sincronía con la red eléctrica nacional, de modo que si hay un bajón de corriente, un bajón de voltaje importante, probablemente un cortocircuito o algo así, o si se desfasan, que a menudo es lo más peligroso, porque entonces la potencia se empieza a consumir en la propia red y no en las casas o las empresas. Si tienes un desfasamiento de la potencia, la famosa potencia imaginaria, entonces lo que hacen estas estaciones de monitoreo es que cortan, viene un apagón, y puede ser automático nada más para proteger a la red. Lo apago unos segundos y luego trato de volverme a conectar y sincronizar. Si puedo, ok, pues ya no pasó del apagón chiquito que todos hemos visto muy a menudo. Oye, si no me puedo recuperar, sigue el cortocircuito o sigue el desfasamiento y no puedo recuperarlo, pues ahí sí corto definitivamente, notifico para que ahora sí venga el camioncito de la tía Seferina y vea cómo se arregla el asunto. Pero de nuevo, tener regadas por toda la red eléctrica nacional este tipo de estaciones automáticas de monitoreo es difícil. Sé que la mayoría de ustedes no andan por ahí fijándose en los postes, pero la próxima vez que salgan a pasear, sí fíjense, digo, sin detrimento de que miren dónde andan y se cuiden, porque ya vimos que la seguridad es un asunto muy importante, pero también fíjense en los postes de luz, los transformadores,
y van a ver que algunos transformadores tienen un sellito de advertencia de radioactividad. Todos ustedes pasaron por materias de electricidad y magnetismo, entonces ya saben cómo funciona un transformador, ya saben que sí está radiando campos electromagnéticos, pero que no son peligrosos para una persona, ni siquiera para un animal. Digo, mientras no toques los cables, la radiación que emite eso no te hace nada. Digo, si acercas un imán a un transformador, pues sí lo sientes vibrar por los cambios del campo magnético, que a pesar de que el transformador trate de concentrarlos, lo más se fugan, pero eso no es nada peligroso. ¿Por qué ponerle un símbolo de radiación a esto? Bueno, no estoy seguro, la verdad no he visto las especificaciones técnicas de ese tipo de transformadores, pero estoy casi seguro de que eso es porque estas estaciones están transmitiendo con microondas. Entonces, para enlazarse con los centros de monitoreo, o sea, esa cajita, que a veces se confunde con un transformador, en realidad es una estación de monitoreo y de ahí está transmitiendo con microondas a una estación, pues efectivamente cómo está la corriente en esa parte. Y los haces de microondas que somos para transmitir datos, sí podrían dañar a alguien si se atraviesa. Digo, no manejan la potencia de su horno de microondas, por lo regular están en 1 watt o algo por el estilo, así que no te va a cocinar como un huevo si te pones en medio de las, pero sí es lo suficientemente fuerte para incrementar un par de grados centígrados tu temperatura corporal, y si se te ocurriera quedarte ahí todo el día, sí te haría daño. De hecho, así es como se descubrieron las microondas para aplicaciones como el horno de microondas. Un técnico de telecomunicaciones se dio cuenta de que cuando estaba parado enfrente de la antena, se le calentaban las herramientas. Me refiero literalmente a las pinzas y así. Entonces pensó, oye, ¿y si hiciera una antena de microondas especializada en una cajita que concentre la señal para calentar cosas y no para transmitir datos? Y voilà, ahí tienes el horno de microondas, ¿no? Es de esos descubrimientos accidentales más o menos chistosos, ¿no? Entonces, bueno, están estas estaciones de monitoreo de la luz, las del drenaje también, ya está automatizando el drenaje. Y por supuesto, el rey de este tipo de aplicaciones que vino a rompernos todo el esquema son los teléfonos celulares. De nuevo, pequeñas computadoras limitadas sobre todo en potencia y en ancho de banda. Todos sabemos que no podemos usar la red de datos con el mismo desenfado que usamos en nuestros enlaces domésticos, porque ahí sí nos lo cobran, byte por byte, a diferencia de nuestro enlace infinitum, que sí, pues échale del fin, o megacable o lo que tengan, y sí, de que pues digo, el enlace se satura tus vecinos, así que si todo el mundo se atasca, pues esto va a estar muy lento. Por ejemplo, ahorita la mayoría de ustedes, bueno, no la mayoría, pero varios estamos sufriendo porque estamos usando Wi-Fi, estamos usando una conexión inalámbrica de nuestros dispositivos con nuestros ruteadores, pero como vivimos cerca de otras familias que tienen dispositivos similares, pues tenemos 20 ruteadores Wi-Fi transmitiendo cerca y por lo tanto sus señales compiten por las mismas frecuencias. La red de Wi-Fi nada más tiene 11 canales. Entonces, cada dispositivo para hablarle a su ruteador necesita un canal, y si otro dispositivo transmite por ese canal al mismo tiempo, se hacen bolas, como dos personas que hablan al mismo tiempo, y no se entiende nada. Y además nuestros dispositivos no son tan hábiles como nuestros oídos para filtrar una conversación donde hay otras conversaciones presentes. Los humanos somos particularmente buenos para eso. Nuestros teléfonos celulares, tablets y demás no lo son. Entonces, en esencia, cada dispositivo hablándole a su ruteador necesita tener un canal separado. Entonces, si fuéramos nada más los de una casa, pues difícilmente vamos a tener 11 transmisiones simultáneas entre los dispositivos de nuestra casa y nuestro ruteador.
Pero cuando estás hablando de 1, 2, 3 por mí y por todos mis vecinos, la cosa se pone difícil. Yo que estoy en un rumbo popular, si hay como 15 ruteadores en el mismo rango que el mío, prácticamente todo el día. Así que si yo quiero mantener esta conversación funcionando bien, sin interferencia de mis vecinos, tengo un problema. Muchos de ustedes han de tener exactamente el mismo problema, sobre todo si viven en departamentos y cosas por el estilo. El que esté en una casota o en un rumbo más rural, probablemente no tanto. Aunque ahí en lo que va a batallar, si alguien vive en un pueblito, probablemente con lo que batalle es que no tiene acceso al mismo tipo de enlaces de datos, ¿no? Olvídate de tu fibra óptica, ADSL si te va bien, bájale el ancho de banda, etcétera, ¿no? Ok, no batallas con el Wi-Fi, pero sí batallas con tu enlace. En fin, si batallan, por ejemplo, con esta competencia por canales del Wi-Fi, tenemos dos posibles soluciones. Una, que es la más fácil, es olvídate del Wi-Fi, consíguete un cable Ethernet y conecta tu maquinita con tu routador con un cablecito, y ahí sí ya no te importa cuántos vecinos tienes. A menos de que estés en Easy o en Megacable y resulta que estás compartiendo el ancho de banda hacia tu ISP con todos tus vecinos, y ahí sí, si alguno de tus vecinos consume mucho ancho de banda, o peor aún, todos tus vecinos consumen mucho ancho de banda, te va a doler, pero no creo que haya mucha gente consumiendo mucho ancho de banda. Entonces, tip número 1, si pueden, conéctense con un cable Ethernet, dejen el Wi-Fi y con eso van a ver que sus enlaces mejoran muchísimo. Tip número 2, si no puedes hacer eso, puedes conseguirte un ruteador de quinta generación de Wi-Fi. Esos se mueven a otro rango de frecuencias. En esas frecuencias tenemos creo que 20 y tantos canales. Y además, como son más caros, no están tan popularizados. Entonces, en mi caso, nada más estoy compitiendo con otros 2 ruteadores en todo el rumbo de Wi-Fi de quinta generación. Y pues hay canales más que suficientes para eso, ¿no? Entonces, además tienes más ancho de banda en esa nueva generación de Wi-Fi, entonces funciona mejor, funciona más rápido, tienes menos competencia, menos colisiones por los canales. No, hombre, sientes la diferencia. Por el número de ruteadores de Wi-Fi del rumbo, cuando todos mis vecinos se vayan actualizando al 5G, otra vez vamos a estar pariendo chayotes a la vuelta de unos cuantos años. En el Inter estoy disfrutando el que soy de los poquitos que está ahí. De nuevo, pues me pedí mi ruteador a China, porque para convencer a Telmex de que me lo diera estaba muy difícil. Por supuesto, los vende también, pero los vende al doble del costo que si te lo compras tú solito. Y entonces, pues ahí estoy, ¿no? Hasta les puedo presumir el ruteador en cuestión. A ver, ahí está. Es ese de ahí. Me costó menos de $1,000. Claro, me tuve que esperar 3 meses a que llegara, ¿verdad? Pero, y si se lo compran a Telmex sale como en 2,500, 2,800 pesos. Mejor cómprenselo en Amazon, le sale como en 1,200, 1,300. Hay marcas, hay variedades, nomás fíjense bien de qué se están comprando, que la compatibilidad, en fin. Entonces, ok, es inversión, hay que configurarlo, hay que ponerle buena contraseña, porque lo último que quieren es dejarlo público para que todos sus vecinos empiecen a colgar ahí, si lo que querían era más estabilidad. Pero entonces, nada más encierros, el cómputo ubicuo ya nos mete en ese tipo de problemas. En cuanto a las aplicaciones y cómo administrarlas, el problema es que esa aplicación que habíamos hecho, ese portal para vender cosas por internet que hicimos para que millones de personas pudieran llegar y comprar nuestros productos, pues ahora millones de personas efectivamente a veces llegan y quieren comprar nuestros productos y no hay servidor que alcance. Entonces, necesitamos un nivel de escalabilidad de nuestras aplicaciones y de nuestros sistemas que literalmente jamás habíamos visto. ¿Por qué? Porque los celulares y el cómputo ubicuo como tal le da la vuelta al cómputo personal.
O sea, donde soñábamos con que cada casa tuviera una PC con enlace a Internet, ahora prácticamente cada persona en un entorno urbano tiene un teléfono celular en el bolsillo y con ese teléfono celular puede tener acceso a servicios de Internet. No todos los teléfonos son smartphones, pero sí puedo hacer muchas cosas, incluso desde un teléfono tradicional, y hay muchos smartphones, hay teléfonos celulares de $100 o menos, o sea, de 2,000 pesos, sí te consigues un smartphone con el que al menos puedas entrar, ok, ni modo, déjenme decir la marca, a Amazon y comprarte unos chicles ahí, digo, no es el mejor lugar para comprar esos chicles, pero ustedes entienden. Entonces imagínense, de repente, cómo lidias con todos esos usuarios que además van y vienen, no tienes mucho control sobre a dónde van a meterse el día de hoy las personas. Entonces, lo que ya teníamos puesto para manejar nuestros sistemas en Internet no alcanza para atender las aplicaciones con este nivel de penetración de los dispositivos ubicuos. Tenemos que hacer otras cosas. Empieza con la virtualización. Ahorita estamos con los famosos sistemas en la nube, lo mencionaremos en sistemas distribuidos, que es, ok, bueno, tu aplicación necesita ir e instalarse en un lugar sin que tú lidies con establecer ese centro de cómputo y etcétera, porque lo necesitas establecer muy rápido, lo necesitas crecer muy rápido, encoger muy rápido, que te cobran sobre demanda. O sea, no puedo empezar a poner mi aplicación, uno prediciendo cuántos usuarios, o tratando de predecir cuántos usuarios lo van a usar. La verdad, quién sabe. Solo sé que van a empezar poquitos en lo que agarro fama y que después van a ser un montón y mi aplicación va a necesitar ser capaz de consumir pocos recursos cuando sean poquitos y de consumir un montón de recursos cuando sean un montón. Y ojalá tenga un esquema de monetización, o sea, de ganar dinero con mi aplicación, de modo que cuando sean un montón genere suficiente dinero para pagar la infraestructura que voy a necesitar. Pero mi aplicación tiene que ser súper elástica en ese sentido. ¿Cómo desarrollo las aplicaciones para que cumplan eso? Es muy diferente de, pues pongo mi servidor web y ahí le pongo mi sistemita. Lo que hacíamos en la etapa de la masificación de la Internet, necesito algo completamente diferente para lidiar con la gran plasticidad de la demanda del cómputo ubicuo. Bueno, ya hoy en día más o menos sabemos cómo tenemos que hacer eso. Hay algunos detalles que todavía no acabamos de planchar. Por supuesto, seguimos con el fantasma de los ataques de seguridad encima, pero gracias a las disciplinas y las lecciones aprendidas que traíamos, más o menos lo podemos tener bajo control de nuevo, si te profesionalizas y lo manejas correctamente. Entonces ya parece que domamos el cómputo ubicuo. Parte de lo que ayuda mucho es controlar de dónde sacas las aplicaciones. Entonces metes App Store, ya no puedo dejar que mis usuarios consigan sus aplicaciones de donde puedan y como Dios les dé a entender. Todo sáquenlo de aquí, del Play Store, de la tienda de aplicaciones de Mac, de Apple, que ya se me olvidó cómo se llama. Qué horror, se ve en qué ecosistema estoy, ¿verdad? Ya hasta Windows trae su tienda de aplicaciones, hombre, hasta nuestros Linux, la distribución trae su applications. ¿Para qué? Para que no andes ahí metiéndote a páginas para buscar las aplicaciones, porque luego por ahí te llegan los ataques. Pues mejor ponemos todo aquí y aquí cuidamos mucho cómo vienen las cosas. Entonces parece que ya estamos domando las cosas. Y ahorita estamos pariendo chillitas porque llega otra innovación que otra vez nos rompe el esquema, que es el Internet de las cosas. Y básicamente la idea es, bueno, pues ya que tienes las redes, ya que tienes estos Wi-Fi, ya que sabemos cómo hacer dispositivos chiquitos con pocos recursos que se conecten a la red, ¿qué otro valor, qué otro negocio podríamos abrir con todo esto? Pues el Internet de las cosas. Oye, ¿por qué no? Ya no solo el monitoreo de la red eléctrica nacional, sino tu refrigerador, tu boiler, tu lavadora, tu tostadora, hombre, la cafetera. ¿Por qué no? Que también estén conectados a Internet. Oye, el timbre de tu casa con una cámara de video.
pues que esté conectada a internet, de modo que tú en tu celular puedas ver quién tocó, incluso si no estás en tu casa, el refrigerador que se fije cómo vas consumiendo las cosas, y con esa información puedes armar nuevas aplicaciones, pues abrir nuevos mercados. Imagínate que los supers vayan viendo que de repente la gente tomó mucha leche, incluso si no estoy seguro de dónde lo vas a comprar, o no lo compre directamente al refri, de oye, tengo poca leche, mándame leche. Ok, a lo mejor no estamos listos para eso, pero al menos sí saber, oye, ahorita subió la demanda de leche, pues al supermercado le serviría saber eso. Oye, ahorita todo el mundo está comprando papel de baño. En la medida en que yo tenga más anticipación de ver eso, también podría adecuar mis cadenas de distribución, que con esto de la pandemia quedó claro que no son tan flexibles y no son tan sencillas como hubiéramos pensado. O sea, la carne no se da en cajitas de unicel en el súper, el papel de baño no se da en los árboles, etcétera. Entonces, si de repente ni siquiera se trata de que estemos usando, digo, ahorita el papel de baño, más papel de baño de lo que se usó hace 2 años, de baño de una forma diferente. ¿Por qué? Porque la mayoría íbamos al baño fuera de la casa. En mi caso, por ejemplo, en la oficina. Y entonces se está usando papel de baño en forma de estos rollotes grandotes que se ponen en las oficinas y no de los rollitos domésticos. Entonces, de la noche a la mañana, cuando me mandan a mi casa, dejo de usar este tipo de papel de baño y empiezo a usar de este otro. Entonces, la cadena de distribución no cambia de la noche a la mañana. Se siguen fabricando los rollotes que de repente se dejan de consumir y se empiezan a acumular en las bodegas, y todo el mundo se va a comprar papel de baño en los rollitos, y peor aún, hubo un pánico ahí y mucha gente empezó a acaparar, aunque realmente iba a hacer eso. Y pues sí, ahora queremos consumir mucho más en esta presentación, y lo que tienes en el almacén de los rollotes no lo puedes convertir fácilmente a los rollitos. Y casi a nadie se le ocurre, bueno, pues voy y me compro un rollote y lo uso en mi casa, ¿no? Es chistoso, pero en la oficina, parte de la chamba del conserje es agarrar el rollote y sacar rollitos, que es lo que pone en cada cubiculito, ¿no? Entonces, convirtiendo los rollotes en rollitos, pero casi nadie hace eso, porque además es una frieguita. Entonces, bueno, esto del Internet de las cosas es, este tipo de dispositivos inteligentes me podrían abrir nuevos mercados, nuevas aplicaciones, porque de nuevo, aquí el chiste es ganar dinero. Pero lo que ha frenado, el problema que no hemos sabido resolver con este tipo de dispositivos son los problemas de seguridad, porque tú quieres que este dispositivo tenga recursos justos, nada más sepa hacer una cosa, la haga bien. Si tú llegas a comprarte un refrigerador o una tele, te agarras tus ahorros, es tu cumpleaños y dices, ahora sí quiero una tele del tamaño de la pared, ¿no? Ahí voy a gastar mis centavitos en la televisión sota. Y ves dos teles que se ven prácticamente iguales, y te fijas y me dices, mira, esta es una Smart TV y me permite hacer una serie de cosas, y la otra no me permite hacer todas esas cosas. Digo, también tiene algunas funcionalidades, pero no tanto. No se diga ya que este es un refrigerador Internet of Things y puede monitorear varias cosas, y tiene una pantallita y hasta puedo navegar la web en el refrigerador. Qué chistoso, ¿no? Y al lado está otro refrigerador, misma capacidad, mismo consumo de potencia, un poquito menos incluso. Pues a lo mejor diga, pues ok, el refrigerador inteligente está chistoso, ¿no? Puede que me lo compre, pero si veo que el costo del refrigerador inteligente es 1,000, 2,000 pesos arriba del refrigerador normal, pues, gracias, no me interesa el refrigerador inteligente, me compro el refrigerador normal. Le tenemos que bajar el costo a estos dispositivos de Internet of Things, y entonces tenemos que dejar cosas fuera. A menudo lo primero que queda fuera es la capacidad de actualizar el software.
Y eso quiere decir que las broncas de seguridad que tenga cuando salió, que a menudo nadie sabía, o no se habían identificado, pues se van a quedar en esos dispositivos. Todos los tirajes de miles de dispositivos que fabriqué con esa versión, con esos problemas de seguridad, se van a quedar con esos dispositivos, con esos problemas de seguridad. Entonces, cuando se descubran, los atacantes nada más en Internet van a tener toda la facilidad de acceder a esos dispositivos, de encontrarlos y de explotar esas vulnerabilidades de seguridad. En buena medida, eso es lo que ha frenado el desarrollo del Internet of Things. No hemos hallado bien cómo resolver eso. Porque si hago un dispositivo con más recursos, con más sólido, que me permita hacer actualizaciones, etcétera, sale mucho más caro. No solo por lo que tiene que traer a bordo el dispositivo, sino porque yo, fabricante, tengo que tener personal y una inversión constante en mantener esos dispositivos actualizados, en identificar las broncas de seguridad, elaborar y distribuir los parches, etcétera. Eso cuesta. Y de nuevo, yo lo que quería es que estos dispositivos fueran lo más baratos posibles. Y si dejo los dispositivos con sus broncas de seguridad, pues eso compromete la utilidad y el interés que deben demostrar mis clientes hacia este tipo de dispositivos. Entonces ahí es donde hemos estado chocando con pared. Hay mucho dinero en juego, posible de ganar si se logra hacer que jale y que se controlen los problemas de seguridad del Internet de las cosas. Así que se está invirtiendo mucho en eso y es muy probable, digo, por el corolario de Murphy, si tú empujas lo suficiente una cosa, es muy probable que se caiga. Se está empujando tanto el Internet de las cosas que es muy probable que termine por jalar. Entonces, bueno, ya lo contamos aquí, ¿no? Aunque todavía no acaba de cuajar. A lo mejor se malogra y resulta ser un intento fallido, no sabemos, pero no creo. Y bueno, básicamente en eso vamos. Hay otros tipos de tendencias que están saliendo ahorita. Por la parte de la nube del SDW, por ejemplo, los servicios de Amazon de hosting nos han ayudado mucho a acabar de cuajar las soluciones que tenemos para cómputo ubicuo y han estado funcionando muy bien. Ha habido algunos problemitas de seguridad que ha costado trabajo resolver, pero francamente ya tenemos algunas soluciones bastante satisfactorias. Y entonces con eso estaríamos acabando el tema de nuestro repaso histórico, ya por fin, para que podamos empezar con el tema de administración de procesos, que vamos a partir en dos pedazos. Primero vamos a ver lo que es el modelo de procesos y cómo funciona. Ese hace una mancuerna muy cercana con su otro compañero residente en el kernel, que es la administración de memoria, y que luego entramos con administración de memoria y luego terminamos el tema de administración de procesos con la planeación de procesos, que es cómo asigno los turnos. Pero ahorita, para cerrar bien el tema del repaso histórico, vamos a hacer otra pequeña dinámica. En las novelas del mundo disco de Terry Pratchett, una figura muy importante son las brujas, y básicamente se dice que las brujas son el tipo de magos que se encargan de vigilar las fronteras. Fronteras como entre la vida y la muerte, el nacimiento, las bodas, y etcétera. A diferencia de los magos de la universidad, que básicamente se encierran ahí para no darle problemas a todos los demás, las brujas son las que están ahí metidas en las casas viendo que las cosas salgan bien. Entonces vamos a ponernos el sombrero puntiagudo y jugar un poco el papel de bruja en cuanto a nuestras etapas históricas, sobre todo porque en los resúmenes pasados vi que ahí hubo algunos problemas. Entonces lo que quiero que identifiquen bien son las fronteras, que por supuesto que son artificiales, o sea, nada más es un poquito cómo vamos a ordenar nuestras ideas, y no algo que real y tajantemente haya dividido el cómputo con un antes y un después. O sea, no son parteaguas,
pero de alguna manera tenemos que organizar las cosas en este continuo del desarrollo tecnológico de los sistemas. Entonces, si yo en este ejercicio pongo especial atención a las fronteras que hubo entre las distintas etapas. Ok, entre la etapa 0 y la etapa 1, ¿qué las distingue? Entre la 1 y la 2, ¿qué las distingue? Entre estas computadoras personales, estas computadoras ya con Livermore y las computadoras personales, ¿dónde? ¿Qué las distingue? ¿Qué distingue esa etapa de lo que sigue? Que luego la masificación del Internet. En mi muy distorsionada visión de las cosas, eso debería ya de estar muy claro. Por supuesto, no está de más asegurando que efectivamente todos estemos en la misma página y efectivamente esté claro. Entonces de eso se va a tratar esta dinámica ahorita. Entonces la idea es que cada quien en el equipo redacte sus fronteras, ¿no? De 0 a 1, ¿cuál es el parteaguas? ¿Cuál es la diferencia, no? De 1 a 1. Entonces así, todas las diferencias, o bueno, todas estas fronteras que nos vamos a estar definiendo, se reúnen con su equipo, ven todas las frases, traten de que sean frases cortas, ya no digamos 20 palabras, 5 o 6 palabras nada más por cada frontera, traten de ser claros, específicos, pero breves, ven las otras 4 propuestas de sus compañeros, y entre todos llegan una redacción final. Ok, bueno, entonces las fronteras son esta. Ahí sí, háganse ustedes el favor entre ustedes. Si alguien ven que nomás no le atinó, oye, fíjate que eso era de otra etapa, o no, eso estaba desde antes, o en fin, hombre, por ahí no iba la cosa, asegúrense de comentarlo con su compañero o compañera, y entonces cada quien se queda con una versión final de cuáles son las fronteras, y eso me ponen en un cuestionarito que ahorita les pongo. Simple texto, y nótese que el objetivo de esto es que comenten el tema con sus compañeros. No les voy a mentir, no me interesa mucho calificar esta vez. En realidad lo que quiero es que lo hagan, que lo comenten, que sean rápidos, que sean breves, que sean concisos. Vamos a darle los 10 minutos que nos quedan, pero vamos a meterle velocidad. Los requisitos son que pongan estas fronteras, que lo comenten, lo completen con sus compañeros de equipo y lo capturen ahorita antes de las 9:10 por si se les atora ahí algo en el teclado. Entonces es un ejercicio más de velocidad y de cooperación. Bueno, empiezan, yo ahorita en Canvas voy poniendo el cuestionario. ¿Entre cuáles etapas van a ser fronteras que va a pedir? A ver, repite porque se cortó un poco. ¿De fronteras, maestro? Todos, desde la 0 hasta la 6. Entonces hay una frontera 0-1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6. También son, bueno, de hecho creo que son 7, ¿no? Ah, no, son 6 fronteras también. Sí, gracias. Profesor. Sí. Quería preguntarle, es que no he podido acceder al Canvas desde mi cuenta institucional. O sea, me quedé con la otra cuenta, pero no puedo acceder desde esta. Y nada más estoy en Classroom desde esta cuenta. Entonces no sé si me podría mandar la invitación a este correo o cómo le hago. No. O sea, lo que tiene que hacer, digo, independientemente de que ya se puso eso en negro sobre blanco, lo que tiene que hacer es entrar
en su perfil, agregar la cuenta institucional. Entonces va a tener en ese momento 2 correos configurados en Canvas. La cuenta principal va a ser la que no es institucional en ese momento. ¿Ya graba? Ok, ya tengo mis 2 correos. Después, ya que hizo eso, cambia la cuenta principal a la cuenta institucional. Entonces ahora puede iniciar su sesión con la cuenta institucional, no con la cuenta original. Y ya que hizo eso, hasta puede quitar la cuenta original. Entonces no tiene sentido, de hecho lo intentamos y se nos hizo bolas el atole. No le debo mandar otra invitación de Canvas, ya nada más es cómo configura su cuenta, que ya está activa. Ah, ok, muchas gracias. Y tip adicional, bien pudo haber comentado esto con sus compañeros del equipo para resolver el tema más rápido. Le digo, a lo mejor ninguno o sea, no necesariamente eso lo sacaba del problema, pero pudo haber ayudado. Entonces, muy bien.